Hola, hola, mis queridos amantes de las historias fascinantes. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en este rincón virtual donde nos sumergimos juntos en mundos llenos de emociones, intrigas y, sobre todo, mucho drama. Y como siempre, estoy encantado de compartir este espacio con ustedes. Hoy, nos embarcaremos en un viaje muy especial, un viaje que nos llevará a explorar una combinación que, les aseguro, es capaz de robarnos el aliento y dejarnos completamente enganchados: las telenovelas turcas. Sí, esas producciones que, con su pasión desbordante y melodías que nos tocan el alma, han conquistado corazones en todo el mundo, y por supuesto, también el nuestro. Prepárense, porque vamos a desentrañar juntos el encanto que las hace tan irresistibles. Vamos a hablar de esos personajes que amamos y odiamos con la misma intensidad, de esas tramas que nos mantienen pegados a la pantalla, y de esas canciones que se quedan grabadas en nuestra mente por días, semanas, a veces hasta meses. Así que, si eres de los que disfrutan de una buena historia, de esas que te hacen reír, llorar, suspirar y hasta gritarle a la televisión, entonces este es tu vídeo. No te vayas todavía, porque tenemos un montón de cosas geniales que compartir. Y hablando de cosas geniales, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos viajes por el universo de las historias que nos apasionan. Denle a ese botoncito rojo, activen la campanita y formen parte de esta comunidad que cada día crece más. ¿Estamos listos para comenzar? Y bien, ¿por dónde empezamos este maravilloso viaje al corazón de las telenovelas turcas? Pues, creo que lo más justo es comenzar por reconocer el fenómeno que han generado. Porque, seamos honestos, no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Ha sido una auténtica conquista, una invasión pacífica pero contundente, de esas historias que nos han hecho replantearnos qué es lo que realmente nos atrapa de una buena serie. Porque sí, las telenovelas turcas son series, pero con un toque especial, un sabor propio que las distingue de otras producciones. Y es ese sabor, esa mezcla de pasión, drama, intriga y romance, lo que las ha catapultado al éxito. Pero, ¿cuál es el secreto? ¿Qué tienen estas telenovelas que nos dejan completamente hipnotizados? Pues, creo que la respuesta, aunque multifactorial, se resume en dos palabras: pasión y melodía. Y es que, desde el primer instante, nos sumergimos en un torbellino de emociones, personajes que viven al límite, amores prohibidos, venganzas implacables, secretos oscuros y, por supuesto, una banda sonora que nos pone la piel de gallina. La música, en las telenovelas turcas, no es un simple acompañamiento. Es un personaje más, un elemento clave que nos ayuda a entender el estado de ánimo de los protagonistas, que nos anuncia un momento dramático o romántico, que se convierte en la banda sonora de nuestras propias vidas. ¿A quién no le ha pasado tararear una melodía de una telenovela turca durante días? A mí me ha pasado, y no me avergüenza reconocerlo. Es más, lo disfruto. Es una forma de revivir las emociones que me transmitió esa historia. Y es que las telenovelas turcas tienen esa capacidad de conectarnos con lo más profundo de nosotros mismos, de despertar en nosotros sentimientos que a veces ni siquiera sabíamos que teníamos. Pero, hablando de sentimientos, ¿qué les parece si nos sumergimos un poco más en los personajes? Porque, seamos sinceros, son ellos los que hacen que estas historias cobren vida. Son ellos los que nos hacen reír, llorar, amar y odiar. Son ellos los que nos mantienen pegados a la pantalla, esperando con ansias cada nuevo capítulo. Y es que, en las telenovelas turcas, los personajes no son planos, no son unidimensionales. Son complejos, contradictorios, llenos de matices. Tienen sus virtudes y sus defectos, sus sueños y sus miedos, sus pasados oscuros y sus esperanzas de un futuro mejor. Y es precisamente esa complejidad, esa humanidad, lo que los hace tan creíbles y tan cercanos a nosotros. Podemos identificarnos con ellos, podemos entender sus motivaciones, podemos sentir empatía por sus errores. Y es que, al final del día, todos somos humanos, con nuestras propias luchas y nuestros propios demonios. Y las telenovelas turcas nos recuerdan eso, nos muestran que la vida no es perfecta, que todos cometemos errores, pero que siempre hay esperanza para el amor, para el perdón, para la redención. Y si hablamos de personajes, no podemos dejar de mencionar las parejas protagónicas, esas parejas que nos roban el aliento con cada mirada, con cada roce, con cada beso. Son amores que, a menudo, tienen que superar obstáculos casi insuperables, diferencias de clase,
secretos familiares, rivalidades ancestrales, malvados villanos que intentan separarlos a toda costa. Y es esa lucha, esa batalla por el amor, lo que nos mantiene tan enganchados. Queremos verlos triunfar, queremos verlos felices, queremos verlos juntos al final. Y cuando finalmente lo logran, esa satisfacción, esa alegría, es como si la viviéramos en carne propia. Es un sentimiento que nos deja un sabor dulce en el corazón. Y claro, no podemos hablar de telenovelas turcas sin mencionar a los villanos. Porque, seamos honestos, ¿qué sería de una buena historia sin un villano que ponga las cosas difíciles? Los villanos de las telenovelas turcas son, a menudo, seres retorcidos, manipuladores, con una sed de poder y venganza insaciable. Son capaces de las peores atrocidades, de los actos más crueles, con tal de conseguir sus objetivos. Y es precisamente esa maldad, esa oscuridad, lo que los hace tan fascinantes. Los odiamos, sí, pero al mismo tiempo no podemos evitar sentir una especie de fascinación por su capacidad para el mal. Son personajes que nos ponen los pelos de punta, que nos hacen gritarle a la pantalla, pero que, al mismo tiempo, son esenciales para el desarrollo de la trama. Son el contrapunto de los protagonistas, el obstáculo que tienen que superar para alcanzar la felicidad. Y es que, en las telenovelas turcas, la lucha entre el bien y el mal es un tema recurrente, una batalla épica que se libra en cada capítulo. Y esa lucha, esa tensión constante, es lo que nos mantiene tan enganchados. Y junto a los personajes, las tramas son otro pilar fundamental del éxito de las telenovelas turcas. Porque no se andan con rodeos, van directo al corazón de las emociones humanas. Nos presentan historias que nos hablan de amor, de odio, de venganza, de perdón, de traición, de lealtad, de familia, de amistad, de sueños y de esperanzas. Son historias que, a menudo, nos recuerdan que la vida no es un cuento de hadas, que está llena de desafíos, de obstáculos, de momentos felices y tristes. Pero, al mismo tiempo, nos muestran que siempre hay una luz al final del túnel, que siempre hay esperanza para un futuro mejor. Y es esa combinación de realismo y esperanza, esa mezcla de drama y romance, lo que las hace tan irresistibles. Las telenovelas turcas también se caracterizan por sus paisajes impresionantes, sus ciudades llenas de historia, sus costumbres y tradiciones ancestrales. Nos transportan a un mundo mágico y exótico, donde cada rincón está lleno de encanto y misterio. La arquitectura, la gastronomía, la vestimenta, la música, todo contribuye a crear una atmósfera única y especial, que nos hace soñar con viajar a esos lugares y vivir esas experiencias en carne propia. Es una forma de conocer una cultura diferente, de abrir nuestra mente a nuevas perspectivas, de entender que el mundo es mucho más grande y diverso de lo que imaginamos. Y es que las telenovelas turcas no solo nos entretienen, también nos educan, nos enseñan, nos hacen reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre el mundo que nos rodea. Nos muestran que, a pesar de las diferencias culturales, todos compartimos los mismos sentimientos, las mismas emociones, los mismos sueños y esperanzas. Y es precisamente esa conexión universal, esa empatía compartida, lo que las ha hecho tan populares en todo el mundo. Y claro, si hablamos de la estética de las telenovelas turcas, no podemos olvidarnos de la calidad de producción. Porque seamos honestos, no son producciones baratas, son producciones de alto nivel, con un cuidado exquisito en cada detalle. La fotografía, el vestuario, la dirección, la edición, todo está pensado para crear un producto visualmente atractivo y emocionalmente impactante. Y es que las telenovelas turcas no solo nos conquistan por sus historias, también nos enamoran por su belleza, por su estética cuidada y por su capacidad para transportarnos a un mundo de ensueño. Y volviendo a la música, que como dije antes, es un personaje más. Las melodías de las telenovelas turcas son simplemente mágicas, son capaces de tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón. Son melodías que nos hacen vibrar, que nos hacen soñar, que nos hacen recordar momentos especiales. Son canciones que se quedan grabadas en nuestra mente por días, semanas, meses, a veces hasta años. Y es que la música, en las telenovelas turcas, no es un mero adorno, es un elemento clave que nos ayuda a entender el estado de ánimo de los personajes, que nos anuncia un momento dramático o romántico, que se convierte en la banda sonora de nuestras propias vidas. Es una forma de profundizar en las emociones que nos transmite la historia, de vivirla con mayor intensidad. Y es que, la música, como el amor, es un lenguaje universal, capaz de traspasar fronteras y culturas, de unir corazones y de despertar en nosotros los sentimientos más profundos. Y las telenovelas turcas lo saben,
por eso la utilizan con tanta maestría, con tanta sensibilidad, con tanta pasión. Y no puedo dejar de mencionar que, más allá del drama y el romance, las telenovelas turcas también abordan temas sociales importantes. Nos hablan de la desigualdad, de la injusticia, de la pobreza, de la corrupción, de la violencia de género, de la importancia de la educación y de la lucha por los derechos humanos. Nos muestran que la vida real no es un cuento de hadas, que hay muchos problemas que necesitan ser resueltos, y que todos tenemos la responsabilidad de hacer algo para cambiar el mundo. Es una forma de generar conciencia, de despertar la empatía, de promover el diálogo y de inspirar a la acción. Y es que, al final del día, las telenovelas turcas son mucho más que simples historias de amor y venganza. Son un reflejo de nuestra propia humanidad, de nuestras propias luchas y de nuestras propias esperanzas. Y ahora, después de este recorrido por el maravilloso mundo de las telenovelas turcas, creo que es momento de hacer una pequeña pausa, de resumir todo lo que hemos aprendido hoy. Hemos hablado de la pasión que las caracteriza, de las melodías que nos tocan el alma, de los personajes que amamos y odiamos, de las tramas que nos mantienen enganchados, de los paisajes impresionantes y de la calidad de producción. Hemos descubierto que las telenovelas turcas son mucho más que simples historias de amor y venganza, que son un reflejo de nuestra propia humanidad, de nuestras propias luchas y de nuestras propias esperanzas. Hemos entendido por qué han conquistado corazones en todo el mundo, porque se han convertido en un fenómeno cultural, porque nos hacen vibrar de emoción. Y es que, al final del día, todos buscamos lo mismo, una buena historia que nos haga reír, llorar, soñar y reflexionar. Y las telenovelas turcas nos dan todo eso y mucho más. Nos transportan a un mundo mágico y exótico, donde todo es posible, donde el amor puede superar cualquier obstáculo, donde el bien siempre triunfa sobre el mal. Y es precisamente esa sensación de esperanza, esa magia, lo que las hace tan irresistibles. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje. Fue un verdadero placer compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo y que se lleven un poquito de esa magia a sus vidas. Y hablando de magia, me encantaría saber qué piensan ustedes de este tema. ¿Cuáles son sus telenovelas turcas favoritas? ¿Qué personajes los han marcado más? ¿Cuáles melodías se han quedado grabadas en su mente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y por compartir nuestras experiencias. Recuerden que este espacio es de ustedes, es un lugar donde podemos conectar, compartir nuestras pasiones y construir juntos una comunidad llena de emociones e historias fascinantes. Y si este vídeo les gustó, no se olviden de darle un buen like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido que les encante, y no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes por el mundo de las historias que nos apasionan. Así que ya saben, denle a ese botoncito rojo, activen la campanita y formen parte de esta gran familia. Y con esto me despido, mis queridos amantes de las historias, pero no sin antes desearles un día lleno de pasión, de melodía y, sobre todo, de mucho, mucho drama. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!